tuve un pastor que la primera vez que escuché, a veces pasa que uno dice cosas y a la gente le suena raro y dice, pero ¿por qué esta persona dijo esto? No todo lo que uno dice, las personas la reciben bien. Muchos la cuestionan, la razonan y empiezan a separar esto sí me gusta, esto no. Y me acuerdo un pastor que tuve que él dijo un día que los milagros no convertían el corazón de las personas a Cristo y a mí me impactó. Yo dije, ¿él por qué no dice eso? Yo estaba recién convertida. Y claro, uno piensa, como viene como un trasfondo de ese Dios que yo adoro para que me conceda cosas. Entonces yo decía, pero ¿cómo si una persona va, Dios le da cosas, no va a entregar su vida a él? Y él decía, los milagros no convierten el corazón de la persona. Los milagros no transforman un corazón. Y él nos decía, hay personas que Dios le ha hecho milagros. Él decía, yo he visto personas en el lecho de muerte que Dios los ha resucitado casi y nunca van a una iglesia. Y hay personas que Dios les ha hecho algo muy poquito y han entregado su corazón. Entonces él decía, no depende de lo que Dios haga por ti, sino de la disposición de tu corazón. Y con el pasar de los años, por eso digo, hay muchas cosas que yo tengo en mi mente de pastores que aprendí cosas de ellos, cosas del espíritu que todavía las guardo en mi espíritu y en mi corazón. He entendido que él tenía la razón. Y siempre me acuerdo de eso cuando Dios hace cosas maravillosas, milagros en persona y luego no vuelven a darle gracias, como aquellos leprosos que sanó a 10 y solo volvió a 1. O sea, la palabra de Dios documenta y da evidencia que eso que el pastor dijo es verdad. Los milagros no convierten el corazón de una persona. Y hoy vamos a estudiar el tema de la dureza de corazón y nos daremos cuenta que es así. Cuando la palabra del Señor habla del corazón, está hablando de la mente. Cuando usted escuche la palabra corazón y mente es lo mismo en la Biblia. En algunos casos la mente depende del original hebreo o griego que se esté usando. En algunos textos la palabra alma y mente es lo mismo, pero en la mayoría de textos la definición de mente es lo mismo que corazón. Entonces, claro, Dios puede hacerte un milagro, pero tu sistema de pensamiento no ha cambiado. El hecho de que Dios sane a alguien que esté enfermo, el hecho de que Dios provea un empleo, el hecho de que Dios haga algo sobrenatural que nosotros no esperamos, eso no cambia mi sistema de pensamiento. La palabra de Dios dice que la mente solo cambia. La mente, nuestra estructura de pensamiento solo cambia cuando yo empiezo a reemplazar mi sistema de pensamiento por la palabra de Dios. O sea que un milagro es un hecho externo que necesariamente no va a cambiar mi sistema de pensamiento. Mi sistema de pensamiento va cambiando cuando yo decido creer la palabra de Dios y ponerla por obra. Siempre y cuando yo asista a la congregación que sea, ore, ayune, aún lea la Biblia, pero yo no pongo por obra la palabra de Dios, yo no voy a cambiar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque yo soy de esas que le pregunto cosas al Señor y yo le decía, Señor, y yo veía a personas que yo me encontraba y te contaban unos testimonios que uno dice, uno se quedaba, ay, pero a mí, o te contaban experiencias espirituales que habían tenido y que Dios le había hecho. Y yo decía, y uno a veces dice, ay, ¿y tuvo esa experiencia con Dios? Sí, usted viera. Y hay personas que usted las escucha contar cantidades de testimonios que uno dice, yo nunca he tenido una experiencia así con Dios. Pero los milagros no convierten un corazón. Hay personas que usted va a hablar con ellas y te cuentan cantidad de testimonio de lo que Dios ha hecho. No que Dios me dio este trabajo, no que Dios hizo esto, no que Dios hizo lo otro, que Dios hizo más acá, Dios hizo más acá. Pero no quiere decir que esa persona haya rendido su voluntad a Cristo. Dios me puede hacer un milagro, ahí no participa mi voluntad, porque un milagro es un hecho sobrenatural que depende totalmente de Dios. Y hay personas que usted las va a escuchar contar muchos testimonios acerca de lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha bendecido, y es verdad. Pero esa persona no ha rendido su corazón a Cristo.
esa persona, aunque Dios haya hecho todas esas cosas, sigue gobernando su sistema de pensamiento. Y eso es lo que la palabra de Dios llama la dureza de corazón. La dureza de corazón no es de una persona que es ajena a los hechos de Dios. La dureza de corazón se produce en alguien que aún viendo lo que Dios ha hecho por él, aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo la bendición de Dios, no se rinde a él. Sigue razonando la palabra de Dios. Cuando Dios le demanda algo, no es capaz de hacerlo. Una persona que tiene dureza de corazón es una persona que pone su sistema de pensamiento por encima del de Dios. Entonces Dios dice, debes amar, y dice, no, es que a mí me cuesta. Entonces, ¿qué está gobernando tu sistema de pensamiento? La dureza de corazón es cuando yo, aún viendo los milagros de Dios, dejo que mi yo gobierne. Una persona que tiene dureza de corazón es una persona que tiene idolatría hacia sí mismo. Tiene excesivo amor propio y le dice a Dios, no, Señor, tú has sido bueno conmigo, lo reconozco. Pero yo de allí a pensar como tú piensas hay mucha diferencia. Tú piensas así, pero yo no lo veo así, a mí me cuesta. Pero el Señor dice, pero he hecho esto por ti. Sí, yo lo sé. Y puedo contar tus testimonios. Puedo contar de tu bondad y voy a hablar donde tú quieras. Pero no soy capaz de hacer lo que tú dices por encima de lo que yo quiero. Y allí es cuando el corazón se endurece. Un corazón endurecido es aquel que aún viendo los milagros de Dios sigue haciendo las cosas a su manera. Entonces Dios dice, quiero que me sirvas allí. No, yo no me veo. Yo no me veo. Es que a mí no me parece. O sea, una persona con dureza de corazón tiene el yo muy alto y no es capaz de rendirse a Dios. Su voluntad por encima de la de Dios. Lo que él piensa por encima de Dios. Y no es que no reconozca los milagros de Dios, lo reconoce, pero es una persona que piensa primero en él o en ella por encima del pensamiento de Dios. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Aunque Dios me haga los milagros y yo vea la bendición de Dios, yo pienso en mí primero. Una persona con dureza de corazón no ha muerto a su yo. Aunque dice creer en Dios, él sigue o ella sigue gobernando su vida. No ha rendido por completo su vida. Y da igual los milagros que Dios le haga. Como su enfoque de vida, escúchame bien, como tu enfoque de vida no está en Dios, sino en tu yo. Entonces tú vas buscando de Dios los beneficios que Él te pueda dar y llegas hasta el nivel de reconocerlos. Reconocer su poder, reconocer su bondad, pero le dices a Dios, yo voy detrás de lo que yo quiero y no te puedo poner a ti por encima de eso. Y usted me va a decir, ¿y usted de dónde se inventa eso? Por favor, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 30 al 52. Jesús experimentó eso con los discípulos. Qué mejor ejemplo de corazones duros como los discípulos. Y como hablaba el Señor el domingo, hasta que el Espíritu Santo, hasta que ellos no fueron bautizados en el Espíritu Santo, no empezaron a hacer la voluntad de Dios. Mira, los discípulos durmieron con Jesús, lo vieron enseñar, caminaron con Jesús. Es más, escucha hasta dónde llega la dureza de corazón. Lo vieron resucitar, lo vieron levantar muertos, lo vieron hacer multiplicación. Estamos entendiendo, hermanos amados, lo que Dios nos está hablando hoy. Cuando están recibiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y hoy el Señor te está diciendo, no importa lo que yo haga por ti. La relación, mi rendición a Dios no depende de cuánto Dios me bendiga ni cuánto yo vea a Dios obrar milagros.
La rendición a Dios depende de que yo quiera. Ay, es que si Dios hiciera esto, yo me entregaría. Si Dios hiciera esto, yo me entregaría. Si Dios hiciera esto, yo estoy orando por mis hijos. Si mis hijos se convirtieran, yo me entregaría. Mira, los discípulos vieron de todo. Es más, Jesús sopló el Espíritu sobre ellos y los mandó a hacer milagros y sanidades. Hermano, es que esto es fuerte lo que estamos hablando hoy. Los mandó a hacer milagros y sanidades. Y vinieron todos contentos, mandó a 70 y vinieron todos contentos. Uy, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Pero aún su corazón estaba duro. Cuando el corazón se endurece, amados, cuando yo no pongo mi corazón en hacer la voluntad de Dios, sino que sigo a Dios detrás de lo que yo quiero. Ese yo entronado. Señor, yo hago todo lo que sea de mi conveniencia, pero no me pidas algo que yo no quiera hacer. Eso es muy duro, eso es muy difícil. Y hoy vamos a estudiar cómo se vence la dureza de corazón. Porque los discípulos caminaron con Jesús, durmieron con Él, pero aún viéndolo resucitar, le dicen, a ver, cuando resucita Jesús, le dicen, vea, ¿qué puesto es que nos va a tocar? Señor, restaurarás el reino de Israel ese tiempo. O sea, no les importaba que él había muerto, que había resucitado, todas las enseñanzas que ya le había dado. Estamos entendiendo dónde llega la dureza de corazón. Da igual que usted tenga el mejor pastor al lado, el mejor maestro, la mejor mujer, el mejor marido. Sus ojos no lo van a ver porque su corazón está detrás de lo que usted quiere, de lo que hay en su mente, de lo que hay en su sistema de pensamiento. Y como ellos todo el tiempo andaban con Jesús, era para ver qué puesto les tocaba. Entonces Jesús les dio muchas enseñanzas. Jesús era maestro, vengan conmigo, les enseñaba. A ellos les habló por parábola, pero a ustedes les reveló el reino. ¿Usted sabe cuánto ellos vinieron a entender y a escribir estas verdades para nosotros después que fueron llenos del Espíritu? Pero todos esos 3 años que anduvieron con Jesús, ellos después fue que empezaron, nos acordamos que Él nos dijo Él, nos acordamos que Él nos, porque en el momento Jesús les daba las enseñanzas, les mostraba, y yo, sigue enseñando que yo estoy detrás de lo que yo quiero, sigue, que yo lo que necesito es que tú me des un puesto cuando tú seas rey. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es tu enfoque de la relación que tienes con Dios? ¿Cuál es el objetivo que te lleva a orar, a ayunar, a buscarle? ¿Qué persigue detrás de todos esos hechos? Porque eso se camufla muy bien. No sé, yo todos los días hago el devocional. Yo estoy ahí en formación para liderazgo, pero ¿por qué estás en formación para liderazgo? ¿Porque quieres un puesto? ¿O porque quieres rendir tu corazón a Jesús? Al Señor nada le sorprende, Él ya lo vivió. Dios está buscando corazones que estén interesados en Él o en lo que Él les pueda dar. Porque va a llegar un momento, amados, hoy el Espíritu Santo nos está hablando con ese amor. Va a llegar un momento en donde tu ambición va a tocar y va a tener límite. Y vas a decir, pero yo todo lo que hice, ayuné, oré, yo era el primero ahí en la iglesia, el number one. Yo hice esto, pero el Señor te pregunta ¿por qué lo hacías? ¿O por qué lo haces? Mira, si cuando nuestro objetivo de todo lo que hacemos en la obra del Señor o en nuestra vida cristiana no es rendir verdaderamente nuestro corazón a Dios, yo tengo que decírtelo con todo el amor y recibe, porque es el Espíritu Santo que te está hablando hoy. Un día te vas a estrellar. Un día te vas a estrellar. Un día puedes hacerlo de Judas, porque derramó el perfume. En vez de habérselo dado a los pobres, dice que se ofendió. Y después de eso planeó cómo entregar a Jesús. Porque dijo, yo de no voy a sacar la pasta que necesito. ¿Por qué buscas a Jesús? No, yo estoy orando para que Dios me santifique. ¿Para qué quieres que te santifique?
Y una de las cosas que Dios nos confronta al final, porque es muy fácil engañarse, amados, es muy fácil. Y una de las cosas que Dios nos confronta al final es, ¿querías en verdad amarme y conocerme? ¿O siempre tuviste una relación de interés conmigo? Porque un día, si sigues así, un día te vas a estrellar. Y ahí es cuando muchos se van hablando mal de las iglesias. Es que yo hice, es que yo ayudé, es que yo sembré, es que yo... Y el Señor dice, pero es que lo hiciste para mí o para tu propio beneficio, porque esos eran los requisitos que se pedía para llegar allá. Hoy el Señor va a entrar a lugares que no se le había permitido entrar y va a tener un cara a cara para nuestro bien. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 52. Señor, restaurarás el reino de Israel a este tiempo. El Señor, después de toda la enseñanza, vieron milagros y todavía están con el mismo objetivo. Yo hay personas que oro en mi intimidad con el Señor. Digo, Señor, tienen cosas tan buenas, pero no te siguen con el objetivo correcto. Y sufro, porque yo digo, Señor, ¿cuándo llegará el estrellón si no cambian su pensamiento? ¿Cuándo llegará el estrellón si no cambian su pensamiento? Pero hoy Dios quiere hacer algo grande en muchos corazones. Y el Señor hoy te dice, no quiero que te estrelles. Quiero que cambies el enfoque. Quiero que cambies el enfoque de por qué haces lo que haces. Quiero que lo hagas por mí y que te rindas a mí. Vamos a evidenciar lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Marcos capítulo 6, versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. ¿Quiénes eran los apóstoles? O sea, los que andaban con él. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, Jesús los mandó a evangelizar, los mandó a echar fuera demonios, los mandó a predicar. Y ellos, wow, Señor, esto estuvo buenísimo. Un subidón buenísimo, Señor, una adrenalina, los demonios se los sujetan en tu nombre. ¡Wow! Nunca había vivido eso en el nombre de Jesús y ¡wow! Nunca había habido la experiencia de ver gente yo enseñando, mirándome. ¡Wow! Yo me imagino lo que experimentaron los discípulos. ¿Y tú eres de los 12? Sí, yo soy de los 12. ¡Wow! Tú andas con el rabí, él te escogió, porque en esa época era el rabí, el maestro, el que escogía. Y no escogían a vulgares pescadores. Y te escogió el maestro, sí, él mismo me dijo, sígueme. Y eran muchos, grandes multitudes, y de esa multitud escogió a 70, y de esos 70 escogió a nosotros los 12. Se llevó al Pedro, al Juan y al otro para el monte de la transfiguración, se le transfiguró. ¡Wow! Todo eso has visto con el Señor, esos milagros, ese poder sobrenatural. Sí, y aún así lo negué, diría Pedro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, le dijo el Señor, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor, maestro por excelencia, siempre de enseñanza. ¿Por qué es tan importante la enseñanza, amados? ¿Por qué es tan importante aprender lo que se me enseña? Porque las enseñanzas son las que transforman la vida, no el andar con alguien. Si usted anda con alguien y usted no aprende de esa persona, usted está perdiendo el tiempo. ¿De qué me sirve ir a una escuela y no prestar atención a lo que me enseña el maestro? No es al lugar que yo voy, ni con quién ando, sino mi capacidad de aprendizaje. Amén.
Entonces dice, y salió Jesús y dice que tuvo compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, o sea Jesús, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, o sea, cruzar el río, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor siempre oraba. Versículo 27, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Les vino ¿qué? Andando sobre el mar, un hecho sobrenatural. ¿Cuántas personas podemos andar sobre el mar? Jesús lo hizo. ¿Viendo qué? ¿Qué están haciendo ellos? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, tranquilos hijos, que soy yo. Estoy enseñándoles, estoy mostrándoles mi poder, estoy mostrándoles un hecho sobrenatural. Versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Wow, qué adrenalina andar con Jesús. Wow, lo que el Señor nos permite ver. Uy, ¿a quién yo le voy a contar esto y me va a creer que el viento y el mar le obedecen, que camina sobre las aguas? Si fuera esta época, el selfie lo subo a las redes, lo cuento, o sea, esto sería la locura. Estar viendo nosotros todos esos hechos. Pero mira lo que dice el versículo 52. Pero aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido. Y muchas de las cosas que Jesús les enseñaba, no las entendía. Aunque le vieron caminar sobre las aguas, aunque le vieron que tenía poder sobre las cosas sobre el medio ambiente, sobre el viento, sobre el mar, le vieron resucitar muertos. Dígame qué no le vieron los discípulos. Pero ¿por qué? ¿Cuánta enseñanza? Porque ellos no lo recibían. Porque ellos no tenían su corazón en Dios, sino en obtener un beneficio de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuántos milagros y señales necesitas para rendir tu corazón? Y no podemos sacar excusas, amado. No podemos sacar excusas que es que Dios no hizo nada. Es que yo no me rendí porque que no me hizo este milagro. No. Hoy Dios te está diciendo, haga lo que haga por ti. No decides rendirte a mí y saber que lo hace por amor. Por amor. Y dice, sigo esperándote, te dice el Señor. Sigo esperando que te rindas a mí. Sigo mostrándote mi compasión, mi misericordia. Te digo que te amo. Pongo personas estratégicas en tu camino para decirte, ríndete a mí. Trabajad no por la comida que perece,
Dejad de buscarme por el beneficio que yo os pueda dar. Un corazón endurecido, aunque vea los milagros que vea, su corazón no se rinde a Dios. La palabra de Dios habla mucho acerca de la dureza de corazón, porque la dureza de corazón es algo que no solo daña nuestra relación con Dios, sino con las personas que tenemos al lado. Un corazón endurecido es capaz de abandonar una familia. Un corazón endurecido es capaz de dañar otros corazones, porque una persona con dureza de corazón solo piensa en sí mismo y en alcanzar lo que él quiere o ella quiere y sentirse bien. No cabe nadie más en su vida. Siempre y cuando las personas que estén a su alrededor, incluido Dios, le generen un beneficio, fingen tener una relación para su beneficio, pero nunca le entregan su corazón a nadie. Y la dureza de corazón es tan fuerte que produce divorcios. Usted sabe que uno de los mayores causales de divorcio, según la Biblia y según lo que vemos, es la dureza de corazón. Y vamos a leerlo en Mateo 19, del 3 al 8. La palabra de Dios dice que Dios aborrece el divorcio, pero cuando un corazón se endurece, en una familia se produce el divorcio. Para dos hijos de Dios es imposible que haya divorcio, pero yo te digo, cuando un corazón se endurece, aún siendo hijos de Dios, puede haber divorcio. Porque si tú endureces tu corazón hacia el mismo Dios, no rindiéndote a Él, ¿qué esperanza tenemos los demás? Nadie puede tener ni desarrollar una relación segura con alguien que tiene dureza de corazón, porque esa persona ni siquiera a Dios se rinde, mucho menos va a pensar en ti para tomar decisiones. Una persona con dureza de corazón es una persona que piensa solo en ella, en él, en su beneficio, en cómo se siente, en cómo lo ve, en cómo le parece. Y en el momento que cualquiera de esas cosas que están a su alrededor o personas, Dios incluido, no le genera el beneficio que él o ella considera, es capaz de abandonarle y dejarle, como hicieron los discípulos. Ellos esperaban que Jesús reinara y cuando vino la prueba, todos huyeron. Mateo 19, del 3 al 8. Dios dice en su palabra que Él aborrece el divorcio. Pero cuando un corazón se endurece, Dios lo deja que pase lo que tenga que pasar. Mateo 19, 3 dice, entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole, diciéndole. ¿A quién? A Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La ley establecía se estableció la carta de divorcio en la ley judía por fornicación. Eso quería decir que si el hombre casaba y la mujer no era virgen, podía darle una carta diciendo esta mujer no era virgen y tengo derecho a divorciarme de él. Pero ellos, con su dureza de corazón y su malicia, cuando se casaban con una mujer y ya no les convenía, sabiendo que el de dureza de corazón siempre está midiendo su conveniencia, se empezaron a inventar cantidad de cartas de divorcio para quitarse de encima a esa mujer y conseguir a otra, pero todo por su dureza de corazón. Dice la palabra del Señor, Él respondiendo les dijo, entonces vinieron a Él, versículo 3, los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por cuanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué le dice el Señor? Versículo 8, Él les dijo, ¿por la qué? Por la dureza de vuestro corazón. Eso no era el propósito de Dios. O sea, cuando un corazón se endurece, escúchame bien, van a pasar muchas cosas en la familia, en la iglesia.
Cuando un corazón se endurece, Dios permite que pasen muchas cosas, porque no es que Él no ha hablado, es que ese corazón no quiere rendirse a Dios, y Dios a nadie obliga a nada. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea, ellos por la dureza de corazón. El divorcio no es que ya no me llevo bien con esta mujer, con este hombre, no. Es porque tu ego, tu yo, siente que esa o ese ya no satisface lo que tú quieres. Entonces voy y me busco otro. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Abandono a mi esposa, a mis hijos, por la dureza de corazón. Estamos entendiendo, amados, que no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. La dureza de corazón es un pecado que daña ministerios, que daña relaciones familiares, que daña lo más principal, nuestra relación con Dios. La dureza de corazón hace que yo viole cada día los principales mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Una persona con dureza de corazón no ama a nadie. Es una persona que piensa constantemente en él o en ella. El centro de su vida es él mismo. Y cuando Dios le pide entregar su vida, se niega. Hebreos 3, del 7 al 13. Vamos a Hebreos capítulo 3, del 7 al 13. ¿Qué dice el Señor? Por lo cual, Hebreos 3, del 7 al 13, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos están oyendo hoy su voz? ¿Cuántos dicen, Señor, estoy escuchando tu voz? Sé que me estás hablando. Si tú estás escuchando hoy la voz de Dios y estás reconociendo que esta palabra viene de Dios, el Señor te dice, no endurezcas tu corazón. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no lo dice cualquiera, el Espíritu Santo que conoce nuestro corazón, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no se haga el que no es con usted. No se haga la que no es con usted. Hoy el Señor está hablando al centro de tu corazón y te dice, tienes que morir al egoísmo. Porque tú vives para ti, no vives para mí. Y una persona que tiene dureza de corazón no avanza en el plan y el propósito de Dios. Porque necesita despojarse de sí mismo para agradar a Dios. Deja de vivir para agradarte a ti y empieza a vivir para agradar a Dios. Donde dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Eran 40 días. Pero por la dureza de corazón, el proceso se hizo más largo, a 40 años. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, o sea, en su forma de pensar, y no han conocido mis caminos. El Señor sabe que tú todo lo planificas aquí. Todo. Y vives mirando qué es lo que más te conviene o no. Pero tu corazón no está rendido a Dios. Tú no miras qué es lo que más le conviene a Dios. Tú miras lo que más te conviene a ti. Y siempre actúas por conveniencia. El Señor hoy te está diciendo, te conozco, te observo y sé quién eres. A Dios nadie lo engaña. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Me disgusté. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Usted vive para usted no vive para Dios. No. No han conocido mis caminos. Aunque usted va a la iglesia y hace todo lo que hace, usted lo hace no por el Señor.
Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad, hermanos, mirad, ¿cuántos quieren mirar hoy? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Una persona con dureza de corazón tiene problemas de incredulidad porque no tiene fe en que su bendición viene de Dios. Usted en verdad no cree que si usted obedece lo que Dios le manda, a usted le va a ir bien. Entonces usted vive calculando sus pasos. El Señor dice, te veo cómo usas tu mente para planificar tus cosas en tu vida. Esto me conviene, ahora hago esto, ahora digo esto, ahora esto. Pero hoy Dios te dice, te observo y te veo. A mí no me engañas. Conozco tus pensamientos. ¿Y sabes por qué actúas así? Porque no tienes fe. Porque no confías en Dios. Cuando uno no confía en Dios, entonces uno vive montando su vida a uno mismo porque no cree que Dios tiene en verdad la capacidad de bendecirlo, aunque vea los milagros, aunque los vea, no tiene fe. No entrarán en mi reposo, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? No tiene fe. La fe se desarrolla en lo que yo no veo, pero Dios te dice, hazlo como yo quiero, para que te vaya bien. Y dice, no, yo me lo monto bien, tú sigue echándome la manito, Señor, yo sigo reconociendo que tú eres bueno y que haces milagros, pero mi mente sigue enfocada en lo que yo quiero y organizarme mi vida, porque yo no creo en el fondo que tú me vayas a organizar nada. Tengo problemas de incredulidad. No entrarán en mi reposo, dijo el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ay, ¿qué es lo que hace que el corazón de uno se endurezca? El pecado. ¿Pero cuál pecado? Si yo vivo glorificando al Señor, yo vivo haciendo, ¿sabes cuál es el pecado? El no querer rendir tu voluntad a la de Él. Porque tú ya sabes lo que Dios te ha pedido y lo que Dios te ha demandado y andas por ahí haciéndote el loco, la loca. Sí, Señor, ¿tú me dijiste eso? Sí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero como eso que Dios te está demandando te cuesta, y empiezas a tapar con otras cosas. No, pero yo hice esto. Yo organicé la cámara. Yo pinté la iglesia. El Señor dice, yo no te estoy pidiendo eso. Tú sabes lo que yo te estoy pidiendo es que eso representa morir a mi yo. Eso representa humillarme. Yo con este ego tan alto que tengo, yo allá hasta allá no llego, Señor. Yo te amo. Yo te amo, ¿vale? Yo te amo. Yo reconozco tu bondad. Yo reconozco que abriste el mar. Yo reconozco. Pero es que lo que me pides es demasiado. Porque lo que Dios nos pide siempre quiere decir que yo tengo que rendir mi voluntad a la de Él. Y ahí está el problema de nosotros. Que esa parte no la queremos. Nosotros queremos acomodar nuestra vida. Esto lo puedo hacer, ¿vale, Señor? Si me pide esto, lo hago, ¿vale? Si me pide esto, lo hago. Hasta aquí llego. Si esto también soy capaz. Madrugar al culto, soy capaz. Hacer esto, soy capaz. No, el Señor dice, no, yo te estoy pidiendo eso. El domingo lo estudiaremos. No vaya a perder la celebración del domingo. Como dijo Luz hoy en la intercesión, va a pasar algo poderoso. No la va a perder. El Señor no te está pidiendo lo que tú quieres, lo que tú puedes controlar. Entonces voy a hacer esto. No, pues yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda. No, yo te estoy diciendo que aunque la iglesia esté cerrada, des la ofrenda. No, yo necesito para pagar mis cosas. O sea, esas personas, o cuando nuestro corazón se endurece, yo trato de negociar la relación con Dios, como para no
pues como para tapar un poco que él ha sido bueno conmigo, entonces yo hago esto, esto y esto. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Qué hace que el corazón de uno se endurezca? El pecado. Porque ¿qué significa la palabra pecado? La palabra pecado se define como todo, escúchame bien, todo aquello que yo hago que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Sí, pecado, vuelvo y lo repito, es todo aquello que yo hago que viola los mandamientos de Dios, que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios en cada etapa de nuestra vida nos va a ir demandando cosas. Y si yo en esa etapa, escúchame bien, amado, si yo en esa etapa de mi vida no hago lo que Dios me está pidiendo, la humillación que Él me está demandando, yo estoy en pecado. No, pero ¿cómo así? Yo le doy comida a los pobres, yo hago el devocional todos los días, yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo dice, pero es que eso no es lo que yo te estoy pidiendo. Yo ahora te estoy pidiendo que te humilles y hagas esto. No, es que eso es muy difícil, yo hasta allá no llego. No, pues estás pecando. Y entre uno más insiste, amados, en hacer las cosas a la manera de uno y no hacer lo que Dios le está demandando, el Señor hoy te está diciendo, yo te estoy viendo en una condición de pecado. Entonces el pecado produce una separación de Dios, pero yo estoy orando todos los días para que Dios me cambie. El Señor dice que yo no estoy escuchando tu oración. Porque tú estás orando por lo que tú sientes que puedes controlar, pero tú sabes lo que yo estoy demandando de ti. Muere a la hipocresía. Deja las adulaciones. Deja toda esa falsedad y deja de estar diciendo lo que no sientes. ¿Cuántas veces te he dicho que te quedes callada? No, sigues. No, pero yo fui y limpié a la iglesia, sí. Eso lo controlas tú. Eso no es difícil para ti. Pero que quedarte callada sí es difícil. Que dejar de criticar y menospreciar es difícil. Hermanos, normalmente Dios lo que nos pide siempre nos va a costar. Siempre. Siempre. Y el domingo estudiaremos cómo a la luz de la palabra se crece a través de esos procesos de muerte y de negación a lo que Dios pide y a lo que Dios demanda. ¿Cómo se forma la dureza de corazón en nosotros cuando insistimos en pecar en algo que Dios ya nos ha dicho que lo hagamos y que hay plena conciencia de que Dios no quiere que hagamos eso? Dios no nos juzga desde la inocencia. Siempre el juicio de Dios viene sobre la conciencia. Ya lo hemos escuchado, ya somos conscientes que Dios no quiere que lo hagamos, pero ¿qué hacemos? Pasamos por encima de Dios. Y aunque Dios diga que no, yo lo hago. Dureza de corazón. Siempre que yo me ponga por encima de Dios en algo que Dios me ha dicho que no haga, eso se llama dureza de corazón. ¿Cómo se produce la dureza de corazón? A causa de insistir en el mismo pecado que Dios ya me ha dicho que no haga. Y sigo, y sigo, y sigo. Una persona que tiene dureza de corazón es una persona ególatra. Su Dios es el mismo. Se pone por encima del mismo Dios. No hay nadie por encima de él o ella. Porque cuando tienes que rendir tu voluntad y tenemos que rendir nuestra voluntad por encima de la de Dios, ponemos la nuestra por encima de la de Dios. ¿Cómo vencer la dureza de corazón? Señor, gracias por esta palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? ¿Cuántos la están recibiendo? ¿Cómo vencemos, amados, la dureza de corazón? ¿Cómo hacemos para vencer la dureza de corazón? Rendiendo nuestra voluntad a la de Dios y arrepintiéndonos. La palabra arrepentimiento significa cambiando de camino. O sea que si yo en verdad me estoy rindiendo a Dios, tiene que haber un cambio. No, pero yo estoy orando. No. Eso ya no es negociable, que yo estoy orando y ayunando. No,
El arrepentimiento implica un cambio de camino. Mis hechos, mis acciones empiezan a cambiar. No que yo estoy orando, pero sigo haciendo lo mismo. Si ora eso, yo le tengo que dar fruto de arrepentimiento, fruto de mostrarle a Dios que yo quiero obedecer, que yo quiero cambiar de camino y que yo quiero rendir mi voluntad a la de Él. Una persona con dureza de corazón jamás llega a conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de nosotros desarrollar una relación con Cristo es rindiendo nuestra vida a Él. Nuestra voluntad se tiene que rendir a Él y cuando yo me rindo se produce el arrepentimiento. Sin rendición no hay arrepentimiento. Hay personas que piensan que solo yo confieso y sigo en las mismas. Si usted confiese, apártate. Dice que el que se humilla y se aparta. Yo no puedo seguir actuando de la misma manera si en verdad me estoy rindiendo a Dios. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Dice, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Cómo venzo yo la dureza de corazón? Decidiendo vivir para Dios y no para mí. No hay otro camino. No hay otra manera. Porque si mi corazón endurecido se va a poner por encima de Dios siempre, es una representación que yo pongo mi yo por encima de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a vencer esa dureza de corazón? Poniendo a Dios por encima de mí, viviendo para Él. Viviendo para Él, Señor. Vivo para hacer tu voluntad. Que me mandas a hacer esto, lo hago. Que me mandas a hacer esto, lo hago. Yo no sé cómo hacer para obedecer a Dios fácil. Lo que Dios le manda a hacer, hágalo. No tiene más misterio. Hay gente que espera, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero es que me cuesta. No, eso es sencillo. Usted va a un trabajo, le dicen, limpia allí. ¿Usted qué hace? Va y limpia. La gente le quiere poner un misticismo, es que la obediencia a Dios no tiene misticismo. Usted va a un sitio, consigue un trabajo, le dicen, a usted le toca aquí recoger, pintar, doblar, lo que le pongan a hacer. ¿Y usted qué hace? Lo obedece. Lo mismo pasa con Dios. No mientas. No engañes. No robes, no lo hagan. Pero es que eso es muy difícil. Pero entonces, ¿cómo hacen los trabajos para hacer lo que le mandan? ¿Qué diferencia hay? Es que queremos o creemos que podemos engañar a Dios. Tenemos voluntad. Uno de los misterios del Evangelio es la voluntad del ser humano. Hay algo, escúchenme, amados, ¿cuántos quieren recibir esta perla preciosa del Señor? Para que no lleve un evangelio religioso. Hay algo en nosotros que muchos llaman libre albedrío, pero es la voluntad. Dios sabe que en nosotros hay capacidad de determinación. Sí. Eso se llama voluntad. No quiero ir a trabajar, pero entro a las 9 y me levanto. ¿Qué opera allí? Y usted levantó, reprendió, hizo ayuno, ató todas las potestades para ir a trabajar. Aquí no, operó su voluntad. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, encima nos mandó al Espíritu Santo para darnos la fuerza. Pero yo tengo que querer. Así como usted se obliga a levantarse todos los días y llevar al niño al cole, así no quiera, se obliga, pues así mismo tenemos que hacer para obedecer a Dios. Obligarnos. Por eso ese cuentico es que yo no puedo, yo no soy capaz, eso es tan difícil. Y empiezan a dar unas caras y uno es que esto es tan difícil, es que yo lo intento, no. Y como usted todos los días se levanta y va a su trabajo por sus 1,200 euros al mes. Y el jefe no lo está llamando todos los días, ni usted le pide al Espíritu Santo que le dé la fuerza para levantarse y ir a trabajar. No. La voluntad del ser humano siempre va a operar. Mi libre elección. Por eso la salvación es personal. Yo no puedo coger la voluntad del otro. Yo solo puedo trabajar sobre mi propia voluntad y obligarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y ese ejemplo nos lo dejó Jesús.
en Lucas 22:42. Jesús, hombre, que él venció al diablo como hombre. Y el que estaba postrado en Getsemaní y que de él salían como grandes gotas de sangre. Está comprobado científicamente que un ser humano cuando llega a un nivel de tensión muy alto, sus vasos sanguíneos se rompen y empieza a sangrar. Eso fue lo que experimentó Jesús, un momento de suma angustia en su humanidad. Él sabía que la crucifixión era algo doloroso. Y algunos no queremos pasar por la cruz. Ninguno de nosotros vamos a pasar por el nivel de crucifixión de Jesús. Hoy yo te digo, te va a doler, normal. Porque rendir nuestra voluntad no es fácil. Pero vas a ver la bendición y la victoria que obtendrás después de ese sufrimiento. Porque Jesús a día de hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que Dios tiene garantía que si yo decido rendir mi voluntad a la de Él, voy a obtener la victoria en cualquier situación. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él rindió su voluntad. Rindió su voluntad a la del Padre. Si Jesús no hubiese hecho eso, hoy no sería el Rey de Reyes, ni el Señor de Señores, ni estaría sentado en autoridad, ni hubiese muerto, ni hubiese resucitado, ni hubiese consumado la fe. Hoy el Señor nos está hablando, iglesia. Es tiempo de rendir cada día nuestra voluntad a la de Dios. Señor, a mí me gustaría insultarle y tratarle mal, pero tu palabra me dice, ay, que yo no sé la voluntad de Dios. No, tu palabra me dice, amad a vuestros enemigos. Haced el bien, el corazón te va a decir, no, trátalo mal. Trátala mal porque se lo merece. No, Señor, tu voluntad es que yo le trate bien. Entonces yo me niego a lo que mi carne y mi corazón quiere y hago lo que el Padre dice, aunque por dentro me esté muriendo, me esté matando, me esté crucificando. Pero después que yo hago eso, entra a mi corazón una plena satisfacción, una gloria y una victoria. Y esos corazones empiezan a romperse. Esos corazones duros empiezan a romperse. El poder del pecado en nosotros empieza a romperse. Toda obra de maldad empieza a quebrantarse en mi hombre interior cada vez que yo rindo mi voluntad a la voluntad del Padre y empiezo a decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no voy a hacer lo que mi carne quiere, voy a hacer la voluntad de Dios. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios, está escrita. No mentirás, no robarás. Ves algo y no voy a mentir. Me niego a la mentira, me niego a robar, me niego a engañar. ¿Saben por qué? Porque estoy haciendo la voluntad del Padre por encima de la mía, iglesia. Es tiempo, amados, de rendir nuestra voluntad a Dios. La única forma de nosotros avanzar en la fe cristiana, avanzar en la vida cristiana con una fe pura, una fe verdadera, una fe genuina, es con una voluntad rendida a la del Padre constantemente. Señor, mi carne quiere esto, pero voy a hacer lo que tú dices, aunque me duela, aunque me parta el corazón, aunque esté destrozada por dentro, tú me dices que lo haga así, lo voy a hacer así. Marido, amada a vuestras mujeres, no, yo a mujer no la quiero. Yo estoy que la dejo. Yo estoy cansado. Yo escucho, hombre, yo estoy cansado con esa relación. No, es que esta mujer. Y el Señor te dice, tú la amas. ¿Tú la has amado? No, es que usted no sabe. No, empieza uno, usted no sabe, una cantidad de argumentos. Dios dice, no, yo no quiero tus argumentos. Dime si tú me has obedecido primero.
Mira, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y dejar de razonar y de ponernos a nosotros mismos, todo empieza a cambiar. Personas que han estado orando al Señor y hoy el Señor te está diciendo cuál es su problema. Y el Señor te dice, jamás has rendido tu voluntad a la mía. Si alguno no sabe cuál es la voluntad de Dios, aquí está la palabra y le podemos ayudar a conocerla. Si usted en verdad quiere hacer la voluntad de Dios y tiene duda, pida ayuda. Con mucho gusto estamos aquí para decirle y leerle la voluntad de Dios, la de Dios. Y decirle, mira, ¿te acuerdas de esa situación? Esto dice la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No, yo. Hermano, no es porque no hayamos visto milagros, no es porque no conozcamos la voluntad de Dios, es porque nuestra voluntad no se quiere rendir a la de Dios. Y siempre que nos pongamos nosotros por encima de la voluntad de Dios, las consecuencias no van a ser buenas. Va a traer dolor, sufrimiento, separación de Dios a nuestras vidas, pero vamos a terminar dañando a otros. Porque todos los mandamientos de Dios es para sostener nuestra relación con Él y con los demás. Los 10 primeros mandamientos, 4 hablan de mi relación con Dios y 6 mi relación con el prójimo. Y cuando yo dejo que el pecado me gobierne, cuando yo dejo de obedecer lo que Dios manda, no me va a ir bien. Es duro decirlo, pero no nos va a ir bien. Tarde o temprano terminaremos mal. Y pensamos que buscando excusa, ahora hago esto, tapo aquí, tarde o temprano eso va a saltar. Tarde o temprano eso va a saltar. Judas, a la final terminó ahorcado. Y cuando él ya quería arreglar las cosas, ya no pudo. En el mundo espiritual, la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de rendirse a Dios es ahora. Es ahora. Si no decidimos rendirnos a Dios como Él está demandando, va a venir sufrimiento y dolor a muchas vidas y corazones. Porque un verdadero hijo de Dios tiene que vivir con la vida rendida a Él. Cada día, Señor, voy a hacerlo a tu manera y no a la mía. Te pongo a ti por encima de mí. Amados, vamos a orar pidiéndole al Señor que esa dureza de corazón se pueda romper en nosotros a través de la rendición y la obediencia a lo que Él esté demandando en cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por la dureza de nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que no hemos decidido hacer tu voluntad por encima de la nuestra. Y hoy pedimos, Señor, esa fortaleza que viene del Espíritu. Así como tú fortaleciste a Jesús para que pudiera hacer la voluntad del Padre, hoy pedimos, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ora hoy pidiendo fortaleza para hacerla y Él te va a ayudar. Padre, hoy pedimos que seas fortaleciendo nuestro hombre interior. Te decimos, queremos hacer tu voluntad, Señor, por encima de la nuestra. No queremos tener contigo una relación de interés porque va directa al fracaso si no lo rendimos. No queremos seguir dañando a otras personas por la dureza de nuestro corazón. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos des la fortaleza que necesitamos para hacer tu voluntad, porque hoy decidimos romper toda dureza de corazón, romper todo pecado en nosotros por causa de la desobediencia y la rebeldía hacia tus mandamientos y hacia tu palabra. Ayúdanos a obedecer, Padre, de corazón lo que tú estás demandando de nosotros para romper con toda dureza en nuestro corazón. Hoy nos rendimos a ti y te pedimos con el corazón que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bendiciones, amados, para todos.